Queridos hermanos, laicos capuchinos, estamos ya en esta segunda reflexión. En la primera yo les dejaba una tareita, ojalá la hayan cumplido, pero esta tarea va a ser para todos los días que vienen de aquí en más, especialmente los domingos, que pudiéramos leer la Biblia como lo hacía San Francisco. Vimos el contexto en el cual San Francisco se encontró con la palabra de Dios y él la asumió, de que todas sus oraciones, sus escritos estén siempre fundamentados en la palabra de Dios. Francisco era un hombre que asumió la Biblia, que asumió la palabra de Dios como también una palabra para él. Nosotros hoy día, tal como San Francisco, podemos ver y descubrir a Dios en la creación, en la naturaleza, en el cosmos, en el agua, a que le trata como hermana, Francisco el hermano Sol. Pero por sobre todas las cosas, San Francisco privilegió el descubrir a Dios en la Escritura, en la Biblia, que ciertamente fue inspirada por el Espíritu Santo. Los libros que nosotros aceptamos, que vemos en la Biblia, fueron libros que se acepta y descubre que fueron escritos por hombres que estuvieron motivados por el Espíritu Santo. Entonces, la tarea es esa, el seguir leyendo ojalá el Evangelio del domingo y poder subrayar una frase que nos llame la atención, y cuando vamos a la Eucaristía poner atención a ver si el sacerdote hace referencia a esa frase o a otra palabra, para que así nos ratifiquemos un poquito en el mensaje que a lo mejor nosotros descubrimos cuando la leímos el Evangelio del domingo antes de ir a la misa. Hoy nos vamos a entrar un poquito más en este ABC de la Biblia como tal. ¿Qué es lo que es la Biblia? ¿Cómo surge la Biblia? Su origen, su naturaleza, su lectura. La Biblia, primero que nada tenemos que decir que es un vehículo, es un medio que nos pone en relación con Dios, que nos lleva a Dios. Y por lo tanto también nos hace encontrarnos a nosotros mismos. Por eso es que en la Biblia nosotros nos acercamos a Dios. En la Biblia nosotros podemos conocer a Dios. En la Biblia nosotros aprendemos a vivir como hermanos. Y hay, si pudiéramos decir, como dos formas de acercarnos a la Biblia. Una es esta que hacía San Francisco. Él utilizaba la Biblia para rezar, para alabar, para bendecir, para reconocer a Dios en la naturaleza. Y por eso todos sus escritos estaban siempre bañados por textos bíblicos del Antiguo o del Nuevo Testamento. Entonces, la primera forma es mirar, abrir la Biblia para reconocer a Dios, para alabar a Dios, para orar, para meditar. Y la segunda es para hacer un estudio, ¿no? Hoy día hay muchas personas que se dedican a hacer estudios bíblicos, a hacer exégesis, que se llama, donde ya uno necesita otra herramienta, como son las lenguas en las cuales fue escrita la Biblia. Antiguo Testamento en hebreo, Nuevo Testamento en griego, ¿no? Un poquito la arqueología que hoy día ha contribuido tanto a que la Biblia sea también en alguna medida un libro que nos sitúe en siglos, en lugares, por todas las excavaciones que se hacen, donde efectivamente está indicando un lugar que existió, que fue así. Ya eso es como otro momento que también nosotros nos lo podemos dar en alguna oportunidad. Pero para orar con la Biblia, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Sobre todo, entender que en la Biblia Dios se comunica con el hombre, Dios se comunica con nosotros, Dios nos habla a nosotros hoy día. Y la Biblia, como ustedes saben, ¿cierto?, es una colección de libros. No es que todo se escribió al mismo tiempo, sino que son varios libros y son varios tiempos, los del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento, que se unen después, pero todos fueron escritos aparte. Y donde uno descubre que el Espíritu Santo estaba presente en esta cierta línea que nosotros descubrimos, ¿no? Cómo Dios va acompañando al pueblo y después cumple la promesa del anuncio del Mesías Salvador, que es Jesucristo. Entonces, nosotros encontramos en la Biblia, en la próxima reflexión, miraremos que es muy importante ver en la Biblia el índice, la introducción, cómo se distribuyen los libros, ¿no? Para saber que en el Antiguo Testamento son 46 libros, en el Nuevo Testamento son 27, que hay distintos modos de escribir, género literario, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante en concreto, ¿no? Entonces, ahora
miramos un poquito cómo esta naturaleza, como esta instancia en la cual la Biblia se escribe, ¿no? La Biblia se escribe para lograr descubrir en nosotros tres aspectos importantes. El primero es el crecer o descubrir la fe en Dios. Porque en la Biblia Dios habla con personas, se comunica con un pueblo, guía a un pueblo, ese pueblo le obedece. Por ejemplo, Abraham, ¿cierto? Abraham deja todo porque escucha a Dios, deja tu tierra, tu parentela. Entonces Abraham tiene fe. Entonces lo primero también que nosotros necesitamos frente a la Biblia es tener fe. Creer que ahí Dios nos está hablando. Lo segundo es que evitemos nosotros algunos errores, o no de la Biblia como tal, ni de la ortografía, ni de la gramática, ni del género, sino de personas que tienen actitudes egoístas, vanidosas, caprichosas, ¿no? Vemos como Caín mata a su hermano Abel, tenemos que evitar eso nosotros. Y así otros ejemplos, como los hermanos de José lo venden. Entonces son gestos, actitudes que uno encuentra en la Biblia que uno tiene que evitar y quedarse con el mensaje que el autor de ese libro nos está dando. Y lo tercero es que saber ser fieles a Dios por el camino que hoy nos muestra a nosotros. Ser fieles a Dios por el camino que hoy nos muestra a nosotros. Hacer lectura desde el punto de vista de la fe, de lo que nos está pasando a nosotros hoy día y cómo la Biblia nos ilumina el hoy, el presente. El tema entonces central de la Biblia es la comunicación, es este diálogo de Dios con el hombre, es este diálogo de Dios con una comunidad, este diálogo de Dios con unos profetas, este diálogo de Dios con el pueblo de Israel que camina por el desierto y que después se concretiza en la venida de Jesucristo. Entonces, en la Biblia nosotros podemos encontrar varias respuestas de Dios hablando al hombre hoy día, donde los textos nos invitan a escuchar, a reflexionar, a asimilar la palabra de Dios para vivir guiados por ella, ¿no? Por ejemplo, Marcos 4, el Evangelio de Marcos 4, versículos del 3 al 9, nos habla de la parábola de la siembra, del sembrador, ¿no? Que va tirando la semilla por el camino, la que cae en el camino se la comen los pájaros, la que cae entre piedras, al principio como que crece, está calentito, pero no tiene fondo y luego muere. La que cae entre espinos, crecen los espinos, la ahogan. Y la que cae en buen terreno que produce muchos frutos, ¿no? Entonces, la palabra de Dios tiene que tener un terreno abonado para que realmente pueda hablar y ayudarnos a que nosotros también hoy día sintamos ahí la presencia de Dios. ¿Cuál es la parte más importante de la Biblia? Si miramos simplemente todavía los dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, a mi modo de ver, la parte más importante y por la cual a lo mejor sería bueno comenzar es el Nuevo Testamento, porque ahí habla Jesucristo. Y cuando nosotros conocemos el Nuevo Testamento, vamos descubriendo que todo lo que se prometió en el Antiguo se cumple en el Nuevo. Entonces, porque uno, al leer el Antiguo Testamento, va a ver cosas que no están conectadas. Pero entendiendo, porque Jesús dice, esto se cumple ahora, lo que se prometió se cumple ahora. La Biblia, entonces, no se escribió tampoco en el idioma nuestro, ¿cierto? Se escribió en el Antiguo Testamento en hebreo, en el Nuevo Testamento en griego. Entonces lo que nosotros tenemos son traducciones, ¿no? Y depende un poquito de la traducción, a lo mejor hay algunos giros, algunos cambios, pero en el fondo el mensaje es el mismo, ¿no? Todas las Biblias son iguales, excepto la Biblia que se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que es la Biblia que usan los testigos de Jehová. Esta es una mala traducción, desgraciadamente muy tergiversada, acomodada a sus ideas, y su traducción no dice lo que quiere decir Dios para nosotros hoy día. No se respeta en sí la Biblia. Después también ustedes a veces se encuentran con que hay unas Biblias que no tienen todos los libros. Por ejemplo, la Biblia que usan los hermanos evangélicos, que es esta Biblia que realmente se llama la Reina Valera, que también tiene otro lenguaje cuando habla de Yahvé, cuando habla de Dios, ¿no? No dice como tenemos nosotros la traducción del hebreo, sino que usan una traducción muy propia donde dicen y se refiere a Dios como Jehová, que también puede ser una acepción de Dios, pero que no es la mejor traducción.
esta Biblia, la Reina Valera, ¿cierto? Tiene 7 libros menos del Antiguo Testamento. En el próximo encuentro lo vamos a aclarar por qué le faltarían 7 libros. Entonces uno sí se encuentra con esas diferencias que no están en la Biblia latinoamericana, por ejemplo, que tenemos los 46 libros del Antiguo Testamento, los 27 del Nuevo Testamento, en la Biblia de Jerusalén, que también nosotros tenemos, ¿cierto? Que son las Biblias católicas, podríamos decir. Entonces, la Biblia es una, pero hay traducciones que son distintas. Y en concreto nosotros, con los hermanos protestantes evangélicos, tenemos esta diferencia en sus Biblias, que generalmente ellos tienen la traducción de la Reina Valera. Ahora, uno tendrá que ver cuál de estas Biblias nos ayuda más a nosotros. Yo quisiera ya, para ir terminando, en el próximo encuentro veremos un poquito el canon, por qué estos libros y cómo es la división de estos libros, para que nosotros también los conozcamos un poquito mejor, ¿no? Yo quisiera, antes de terminar, decir dos cosas que me parecen muy importantes, ¿no? Dios habla por los acontecimientos y por las palabras que dice, pero habla a nosotros, habla a las personas, habla a un pueblo, ¿no? Entonces, la Biblia es el reflejo de la vivencia del pueblo con Dios, ¿no? Con nosotros. Entonces, Dios está en la historia del pueblo como está también en nuestra historia hoy día. Por eso es importante leer la historia de hoy desde una memoria, podríamos decir, sacramental, donde yo también puedo ver y descubrir en mi vida que Dios ha estado presente. Aquí yo quiero resaltar dos cosas que son, la primera, en el Antiguo Testamento, la alianza. Ustedes se van a encontrar en muchas partes del Antiguo Testamento cómo se habla de la alianza, ¿no? El pueblo de la Biblia va descubriendo cada vez con más fuerza cuáles son los lazos que lo unen con Dios, ¿no? Y descubren que Dios nos ama. Ellos nos describen de una forma maravillosa el amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Los profetas, por ejemplo, a ellos les gusta mucho comparar a Dios como un esposo con su esposa, como que Dios es el esposo que ama a su esposa, que es la comunidad, que es el pueblo de Dios. También le gusta la otra comparación de el mostrarse a través de pactos que hace con nosotros, ¿no? La alianza es eso, justamente un pacto, pero estos pactos se graficaban con algún sacrificio, con derramar sangre, con ofrecer algo, ¿no? Pero también este pacto, esta alianza, nosotros hoy día, cuando miramos esta relación de amor de esponsal, lo verificamos en una argolla, por ejemplo, ¿no? Para decir, esta es la alianza. Entonces uno dice, esta es mi alianza, ¿no? Este es mi pacto, que a veces decimos de amor con esta persona, con este hombre o esta mujer. Pero es un pacto que hacemos con Dios, de caminar juntos, de vivir unidos para siempre, de demostrarnos, así como Dios nos demuestra a nosotros, amor y fidelidad hasta la muerte, porque Dios nunca abandonó a su pueblo. Entonces a veces encontramos alianza igual pacto, igual testamento, ¿no? Decimos, la alianza del Antiguo Testamento es este pacto que hizo Dios de proteger al pueblo de Israel. Y por eso nosotros nos encontramos que todos los años celebraban este pacto, esta alianza, cuando salieron de Egipto, cuando fueron liberados de la opresión. Ahí nos mostraba muy bien el libro del Éxodo, en el capítulo 3, como Dios escuchó el sufrimiento, la opresión del pueblo de Israel y mandó a Moisés. Y Moisés lo libera. En un principio Moisés como que dice que es muy difícil, pero al final dice Dios que Él va a estar con él y que lo va a acompañar. Bueno, esa alianza se recordó siempre, todos los años, hasta que nosotros llegamos al tiempo de Jesús, donde Él dice que Él es el Cordero de Dios y que Él va a ofrecer la vida también hoy día por nosotros. Lo segundo que nosotros encontramos bastante, que nos gusta mucho leer, son los profetas. En el Antiguo Testamento los profetas fueron estas personas clave que animaron al pueblo en momentos de tristeza, de desilusión, de persecución, de exilio. Acuérdense que el pueblo de Israel tuvo 2 exilios, en Egipto y en Babilonia. Y ahí los profetas tienen esta tarea de denunciar lo que está sucediendo y de anunciar lo que les va a pasar si son fieles a Dios.
Por eso los profetas justamente no hablan de la necesidad de convertirnos siempre a Dios. A mí me gusta mucho el profeta Osea, que cuando le regaña al pueblo de que se ha alejado, él le muestra esta comparación del amor con su esposa, la infidelidad de su esposa hacia él, ¿no? Podría ser también del esposo hacia ella, pero como está escrita con esta mentalidad machista, dice de la infidelidad de ella. ¿Qué hace el profeta Osea? La lleva al desierto, donde no ve a nadie, y él le dice que la ama, ¿no? Para que ella ratifique de nuevo el amor y se una a él. Así es Dios con nosotros. Dios nunca nos va a regañar, nunca nos va a echar de nuestro mundo, sino que nos va siempre a dar la oportunidad para estar unidos a Él. Bueno, yo les recomiendo ahora que ustedes puedan leer algunos textos, ya sea de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Osea, en la parte que ustedes quieran, y se van a dar cuenta ahí que habla de este pacto, de esta promesa de Dios de unión con el pueblo de Israel. Termino con algunas preguntas. La primera es, ¿dónde se revela Dios en primer lugar? ¿En la historia del pueblo o en los escritos? ¿Dónde se revela Dios? ¿En la historia del pueblo o en los escritos que tenemos nosotros? ¿Cuál es el tema más importante de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? La alianza, ya, pero ¿qué es lo que es la alianza? ¿Ah? ¿Qué implicó la alianza para el pueblo de Israel? Y ¿cuáles son los profetas en la Biblia? Yo les invito a que ustedes busquen ahí una distribución y vean ahí cuáles son los profetas en la Biblia, porque estos profetas son muy importantes para nuestra vida cristiana hoy día. Bueno, ahí quedamos. Les animo a que sigamos buscando la forma de conocer más la palabra de Dios y de llevarla a la práctica.